El grupo 3 va a dar inicio a la culminación del trabajo de la segunda unidad. Es el estudio hidrometeorológico y análisis de tormenta de la microcuenca Chinchaco. Procedemos. Bueno, un breve resumen es que este estudio se enfoca en la hidrología de la microcuenca, que está ubicada en Junín, con el objetivo de comprender su dinámica hidrológica. Para esto hemos analizado diferentes parámetros como la pendiente y la precipitación media, utilizando diferentes softwares especializados en el diseño y la cartografía. Bueno, el objetivo de esta segunda unidad más que nada abarca en lo que es calcular el caudal de la microcuenca mediante el balance hidrológico. Bueno, para ser un poco más específico, vamos a elaborar el análisis de tormenta de la microcuenca, haciendo usos de los datos de la estación dentro de la década de 1990 hasta el año de 1999. Esto utilizando la información de LANA, es la base de datos con la cual hemos trabajado. También vamos a obtener la precipitación e intensidad máxima en un periodo de retorno de 60 años. Hemos elaborado la curva de intensidad, duración y periodo de retorno. Hemos determinado los caudales tirantes máximos de cada mes del año durante la década de 2008 hasta 2017. Bueno, en el empleo de la estación de Payanga Junín, los mismos datos del año. Y hemos culminado con graficar la curva de gasto o descarga de la microcuenca. Evapotranspiración. Proceso que combina la evaporación con la transpiración. Es uno de los componentes más importantes del balance hidrológico, expresada en milímetros por unidad de tiempo, sujeta a factores como viene a ser el suelo o factores meteorológicos. Su fórmula es precipitación total es igual a la evapotranspiración sumada a la escorrentía. La evapotranspiración también tiene un referente, un estándar que se utiliza. ¿Con qué finalidad? Para saber cuánta agua se necesitan en otros cultivos o áreas. El método para hallar ese de referencia, esa evapotranspiración de referencia, se divide en métodos directos y métodos indirectos. En métodos directos encontramos la bandeja de evaporación y en métodos indirectos tenemos una gran cantidad de métodos. Pero yo me he centrado en el de Pedman y en el de Hargreaves 01, porque estos dos influyen directamente dentro de nuestro trabajo. El primero lo utilizamos con el programa CrowWatt y el segundo lo determinamos con el programa PEP. Aquí se pueden apreciar sus fórmulas. El de Pedman combina principios de energía y transferencia de vapor. También se basa en varios factores meteorológicos como la radiación, temperatura del aire, velocidad del viento. El método Hargrave 01 estima la evapotranspiración a partir de datos climáticos como la temperatura máxima y mínima, lo que estamos trabajando, lo que vamos a trabajar. Estudio de una tormenta. Elementos fundamentales dentro del análisis del estudio de una tormenta. Tenemos lo que es la intensidad, el Imax, la intensidad máxima de lluvia, que su fórmula es precipitación en altura de agua sobre el tiempo. Precipitación en altura de agua sobre el tiempo. La duración es el tiempo que transcurre entre el inicio al fin de la lluvia. La frecuencia es cuántas veces ocurre la precipitación en cierta magnitud en un periodo de tiempo específico. El periodo de retorno, básicamente, su fórmula aquí está, es 1 entre la frecuencia que ocurre. Ya. Tenemos hietograma e hidrograma. Ambas son gráficas que se complementan, trabajan juntas, van de la mano. La primera se relaciona al caudal, como aquí dice, representa la variación que sufre el caudal. Y la segunda se relaciona con la cantidad de agua que cae durante una tormenta. Y finalmente tenemos el método de Grove, Dig y Pesquet, que relaciona precipitaciones máximas de 24 horas. Y lo importante de este método es poder lograr generar nuestras curvas de intensidad, duración y periodo. Bien, para la extracción de datos meteorológicos de la estación Terna, vamos a ingresar a la Autoridad Nacional del Agua, vamos a dar clic en el icono de descargar datos y una vez estemos en esta ventana, vamos a llenar los campos de estación con Terna y vamos a colocar las fechas, que va a ser desde 1990 hasta 1999. Nos va a dar datos como precipitación, temperatura máxima, temperatura media, nos va a dar velocidad del viento. Y cada uno de estos archivos Excel vamos a copiar la columna que tiene el nombre de valor a nuestro libro de décadas. Y, por ejemplo, para variables como la precipitación, vamos a obtener dos datos diarios. Nos van a dar en el Excel. Esos dos datos diarios los vamos a primeramente a sumar. Y una vez ya sumados, van a ser copiados al libro de décadas. Y para el caso de la variable de velocidad del viento, vamos a tener tres datos diarios. En primer lugar, vamos a promediar esos tres datos y posterior a eso ya se va a copiar en la columna de Excel, ¿no? Eh, para datos como humedad relativa o horas de insolación, en primer lugar necesitamos entrar a la página del Cenami para obtener datos como longitud, latitud y altitud de nuestra estación. Vamos a buscar la estación de Tarma y nos va a aparecer este recuadro y aquí vamos a tener los valores, ¿no? Vamos a guardar estos valores y los vamos a ingresar a la página del Power NASA para que nos dé la ubicación del punto. Vamos a colocar que necesitamos
los datos de humedad relativa para los años de 1990 a 1999 y lo vamos a descargar en formato CSV. Vamos a abrir esos datos en bloc de notas y los vamos a copiar a nuestro libro de décadas de Excel, ¿no? Y finalmente, para horas de insolación, vamos a necesitar calcularlas mediante CropQuad. Vamos a abrir el programa, luego vamos a configurarlo para calcular las horas de insolación y posterior a eso nos vamos a ir a archivo, eh, clima, evotranspiración y evotranspiración diaria mensual. Nos va a abrir esta tabla. En esta tabla, que es por mes, o sea, todos los meses de un año, vamos a copiar las variables de temperatura mínima, máxima, humedad relativa, viento, y mediante F6 vamos a ir calculando las horas de insolación para cada día. Y posterior a eso, vamos a guardar la información, tanto la de la tabla como todo el archivo por año. Y luego para exportar esta información vamos a dar anticlic, copiar tabla, datos y encabezamiento, y lo vamos a copiar en un Excel aparte. Y después de copiarlo a este Excel, vamos a tomar todas estas columnas de horas de insolación y lo vamos a ir copiando al libro de décadas. Luego vamos a obtener el resumen por mes de las diferentes variables y luego vamos a hacer un resumen mensual de todos los años en una tabla, ¿no? Que sean los máximos. Y hasta ahí la extracción de datos. Para pasar a lo que es en este caso el procesamiento de datos de evapotranspiración en el programa PEP, siendo que en este caso para la configuración de lo que es la locación, nos dirigiremos a lo que es en la opción, en la herramienta Project Location, le daremos clic, agregaremos todos los datos, en este caso de la estación Tarma, con la cual estamos trabajando, agregaremos los datos de longitud, latitud y altitud también, el departamento, la zona donde se encuentran, las agregaremos ahí y le daremos al check verdecito. Procedemos a guardar la información con, en este caso, la herramienta Meteorological Data, y en este caso rellenamos con los datos obtenidos y damos clic en aceptar. Ahora, para en este caso pasar a lo que es determinar el método más adecuado, nos vamos a ir a lo que es la herramienta Calculate, le daremos en este caso la sección de vista y daremos clic en resumen y resultados. Ahora, cuando nosotros nos vamos a lo que es resumen y resultados, tenemos la opción tanto de tablas como de mostrar gráficas. Ahora, nosotros lo que queremos es, en este caso, obtener el método más adecuado. Y este método más adecuado va a ser el que va a estar más próximo a lo que es, en este caso, la línea oscura, ¿no? Ahora, cómo nosotros para poder encontrar el más adecuado, porque todo aquí está pues entremezclado, tenemos que hacerlo por secciones o por partes. En este caso lo haremos con la primera sección, que en este caso con la herramienta Auto Selection, que está ahí mismo nada más en la ventana, y luego seleccionamos las 6 primeras opciones. Le damos a Analyze y pues obtenemos la primera gráfica. Tenemos que seleccionar los métodos que estén más cercanos a lo que es la línea oscura. Procederemos a hacer lo que es el mismo método, lo repetiremos otra vez, 6 métodos, y determinaremos, y haremos lo mismo con los últimos 7 métodos, determinando así cuáles son los más próximos para determinar el más adecuado. Ahora, cuando nosotros encontramos los más próximos, los ejecutaremos todos al mismo tiempo, los que se han seleccionado, y con ello veremos cuál es el más próximo, siendo que en este caso es el método más adecuado, el Hargreaves 01. Ahora, como parte final, en este caso del procesamiento de datos, lo que nosotros haremos es exportar estos datos en Excel y los agregaremos al reporte final. Para ello, nosotros exportaremos los datos con la herramienta Export Data y estos datos lo encontraremos en un archivo XLS o también en un archivo Excel y de ahí los copiaremos a lo que es el reporte final junto con la captura en este caso de la gráfica que se ha hallado previamente. Bien, continuamos con el cálculo de precipitación de duración e intensidad máxima. Entonces, nosotros lo que necesitamos son las precipitaciones máximas de 24 horas, por lo que primero vamos a calcular la precipitación de duración, para lo cual vamos a utilizar esta formulita de aquí, donde tenemos la precipitación de 24 horas multiplicada por la duración sobre 1440. Esto elevado a la 0.25. Bien, luego esto, entonces, como primer dato, como primer paso, lo que vamos a hacer es amarrar, por así decirlo, la máxima de precipitación de cada mes, de cada año asignado, tanto de 1990 hasta 1999, utilizando esta formulita de aquí, donde bueno, vamos a colocar el máximo de precipitación de cada mes. Bien, luego de eso ya vamos a tener calculado ya el PD, tanto para 10 minutos, 30, 60, así hasta las 140. Una vez que tengamos eso calculado, recién allí vamos a calcular nuestra intensidad máxima, en donde, bueno, utilizando la fórmula para todos estos aquí, conectado con la tabla de precipitación de duración, utilizaremos esta formulita, la cual es la de intensidad, es igual a 60 por PD sobre duración, y aplica tanto para 10, 30, 60 hasta 240 minutos. Bien, continuamos ahora con la parte del cálculo de la curva IDT. En esta, bueno, es quizás el cálculo de esta curva quizás sea un tanto complicado de obtener, sobre todo por el hecho de la cantidad de información que hay que procesar, pero bueno, es bastante útil para la obtención de la intensidad máxima. Bien, aquí lo que vamos a aplicar es la fórmula de Weibull.
donde nos menciona de que la intensidad máxima es igual a K por T a la A y D sobre B. ¿Qué son K, A y B? Son parámetros de la misma ecuación, la cual vamos a obtener después. T viene a ser el periodo de retorno, está en años, y D la duración, está medida en minutos. Bien, pero ¿de dónde vamos a sacar K, A y B? Para eso vamos a ir a hidroesta. ¿Qué vamos a hacer en hidroesta? Vamos a entrar a un apartado donde dice precipitación y vamos a utilizar el cálculo de intensidad máxima con el criterio de Grove o Grove. Entonces, se nos va a abrir esta pestaña, nos va a abrir esta pestaña en donde nosotros vamos a transcribir nuestros datos de la tabla anterior de precipitación máxima de 24 horas. Bien, y una vez lo hayamos colocado, va a aparecer esta tablita de aquí, en donde tendremos este primer apartado, que es la precipitación de duración, el segundo apartado es la intensidad máxima y el tercero es la intensidad máxima también. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿En qué se está ordenada de mayor a menor utilizando esta fórmula, la fórmula de Weibull? Bien, entonces, como siguiente paso, lo que vamos a hacer es darle aquí en calcular valores IDT con todos los datos que tenemos aquí y se nos va a hacer se nos va a crear esta gráfica, donde nos va a graficar durante el tiempo para 5, 10, 20 y 50 años. Esa es una de las cosas que nos pide. Pero también lo que nos pide es calcular nosotros para el tiempo de 60 años. Entonces, utilizamos los mismos datos, los K y B, están ubicados en esta tabla de aquí, pero utilizando ya nuestros datos ya de intensidad máxima, ya de nuestras tablas de Excel. Y se nos forma esta gráfica IoT para un tiempo de 60 años, en donde podemos interpretarla como que esta gráfica nos muestra que en un tiempo de retorno de 5 años hubo una lluvia de 10 minutos. Esta con una intensidad de 31.5. Y durante ese mismo tiempo, pero para un tiempo de 60 años, la intensidad fue de 57.04. Para la extracción de datos de la estación de Payanga, vamos a ingresar al SNIR de Lana. Vamos a dar clic en el icono de la descarga de datos y cuando se nos abra esta nueva ventana, en estación vamos a colocar Payanga, que es la que nos ha tocado, y vamos a poner desde el año 2008 hasta el año 2017. Luego vamos a descargar los datos de nivel de instalación, acá en la segunda columna, que dice descargar todo. Y finalmente vamos a obtener este Excel, ¿no? Que trae 4 datos diarios, que son tomados a las 6, a las 10, a las 14 y a las 18 horas. Y vamos a ver que en el nuevo libro del Excel tenemos por mes y tenemos 4 columnas y la última es el promedio, también a las horas de 6, 10, 14 y 18. Entonces vamos a seleccionar, por ejemplo, el primer dato es a las 6 de la mañana a las 0.45, lo coloco en la columna de las 6 horas para el primer día. Y, por ejemplo, el que sigue también es 0.45 a las 10 horas. Entonces, ese 0.45 va para el día 1, pero en la siguiente columna de las 10 horas. Y así. Y luego vamos a calcular el promedio y finalmente vamos a obtener los máximos, ¿no? Que son los que necesitamos. Yo sería todo. Para el procesamiento hidrométrico con el resumen de tirantes anual obtenidos de la estación Payanga y los datos de la sección transversal del río. Podemos calcular el volumen de agua que circula a través de dicha sección, ¿no? Acá ya tenemos los datos, que con esos datos vamos a poder calcular las áreas para cada mes, ¿no? Con los tirantes máximos ya obtenidos anteriormente. Y bueno, para esto hacemos también, cabe mencionar que hacemos uso del método magnetoforo, en el cual se hace uso de un instrumento llamado correntómetro, el cual nos va a ayudar a determinar la velocidad del agua, ¿no? Y lo que hace el correntómetro en sí es emitir un sonido o un pito. Y bueno, tenemos que calcular cuántas veces escuchamos este sonido por minuto. Y en 3 profundidades. Acá en 3 profundidades por el hecho de que por teoría sabemos que si el tirante de agua de nuestro río es mayor a 45 centímetros, en este caso acá H, o el tirante de agua es 9.1 metros, que vendría a ser 910 centímetros, tenemos que, y como bueno, es mayor a 45 centímetros, tenemos que medirlo en 3 profundidades, ¿no? Por ello acá tenemos 3 profundidades diferentes y vamos a medir, ¿no? En un minuto, acá hemos obtenido que se han escuchado 12 veces el pito en la primera profundidad, 13 en la segunda, 14 en la tercera, y así para el siguiente minuto y el otro minuto, ¿no? El tercer minuto. De esto sacamos un promedio, que para la primera profundidad vendría a ser 13, segunda profundidad 14 y la tercera profundidad 14.33, ¿no? Y bueno, ya luego calculamos la velocidad
promedio, ¿no? Para ello tenemos una fórmula que ya nos dan por teoría. A y B ya nos viene determinado que es 0,67 y B 0,034 metros sobre segundo. Acá sabemos de que nos dan que cada pito, cada sonido va a ser igual a 15 revoluciones por minuto, ¿no? Y con esto solamente, para esta fórmula necesitamos hallar n, que va a ser el promedio de los pitos a cada profundidad por, bueno, por 15, ¿no? Que vendría a ser revoluciones por minuto, y entre 60 segundos, ¿no? Bueno, acá hallamos, ¿no? Ya tenemos n, y con esto hallamos la velocidad en cada profundidad, ¿no? La profundidad en metros sobre segundos. Y sacamos un promedio que vendría a ser 2,91. Para luego, con las áreas acá obtenidas, multiplicamos para cada mes, ¿no? La velocidad promedio obtenida por el área de cada mes. Y de esta manera hallamos el caudal en metros cúbicos sobre segundo de cada mes. Esto para hallar nuestra curva, ¿no? Curva de gasto o descarga, que bueno, vendría a ser caudal versus tirante máximo, ¿no? Pero acá primero tenemos que ordenarlo de menor a mayor. Por ejemplo, acá tenemos que, la interpretación sería que en el mes de agosto hay como que una menor descarga, ¿no? Y hay mayor descarga en los meses de noviembre y marzo. Para calcular la evapotranspiración diaria y corregida necesitamos tabular la siguiente tabla. El nombre de los meses, que también es la cantidad de días que tiene cada mes, la temperatura de precipitación media que se halla por la estación meteorológica Tarma. Este índice mensual se obtiene a partir de la fórmula de temperatura de cada mes sobre 5 por la constante 1,514. Luego, para hallar la evapotranspiración en milímetros, se obtiene a partir de esa fórmula, que es 16 por la potencia de 10 por la temperatura sobre el índice que ya conocemos, todo elevado a la A, que es una constante de desarrollo en la siguiente expresión, y podemos tener en cuenta el índice que ya lo tenemos de cada mes. Se reemplaza y obtenemos la evapotranspiración. Luego, para el factor F, se obtiene a partir de la tabla que existe del método de Turn-White, el cual vamos a necesitar interpolar datos para obtenerlo a partir de la latitud de nuestra estación. Nuestra latitud es de 11 grados al sur, así que podemos elaborarlo entre los datos de 10 y 15. Luego, para la evapotranspiración corregida en milímetros, sería el valor de la evapotranspiración por el factor. Y para la evapotranspiración diaria es el valor de la corregida sobre el número de días de cada mes. Para realizar el balance hidrológico ya tenemos amarrados los datos desde la tabla anterior y tenemos en consideración sobre todo la ETP corregida y la precipitación. Tomamos en cuenta las reglas del balance hidrológico, sobre todo la regla número 3, que dice que la precipitación, siempre y cuando sea menor a la ETP corregida y que no haya reservas de agua disponible, el valor de la evapotranspiración efectiva es igual a la de la precipitación. Y este caso se repite. Además de que no existen reservas de agua, ya que desde el inicio del año es cero. Entonces, por ende, si se repite en todos los meses el mismo caso, no va a haber ni reservas de agua disponibles ni variación de las reservas de agua. Para calcular el déficit o sequía, es el ETP corregido menos la precipitación. Podemos ver que en todos existe una sequía. Y no hay ni excedente ni escorrentía, esto debido a que, bueno, al grupo número 3 le ha tocado la textura de un suelo limoso con una profundidad de 65 milímetros. Por lo que al no poder exceder esto, ya que no existe una precipitación abundante, no existe ni excedente en la superficie ni escorrentía. Para calcular el déficit diario únicamente es teniendo en cuenta el déficit que ya hemos hallado sobre el número de días de cada mes. Finalmente vamos a calcular el caudal a derivar, y para eso tenemos en consideración tres carpetas de distintos tipos de áreas que se han realizado delimitándolas con la herramienta de polígonos en el programa de Google Earth. Tenemos tres tipos de áreas: praderas con vegetación leve, forestales con vegetación más pronunciada y notoria, y las áreas de cultivo que son zonas aradas. En total es 219,24 hectáreas. Este valor lo vamos a utilizar para obtener el caudal neto, que es el déficit por el área en milímetros sobre un día, pero pasado en segundos. Teniendo en cuenta solamente esta parte de la ecuación, tenemos una constante que es 0,25375 por el déficit diario de cada mes. Y finalmente, para poder obtener nuestro caudal bruto, es el valor de nuestro caudal neto sobre el porcentaje de pérdidas que se le asignó al grupo número 3, que es del 40%, que así obtenemos nuestro caudal bruto. Es el método de Harbers 01. Dicho, este es uno de los métodos para calcular la misma, ¿no? La cantidad de agua que se evapora y transpira de una superficie. Este es el más adecuado en comparación a otros métodos, puesto que para el promedio es un índice, es un mejor índice. Y bueno, dentro de la precipitación de duración, hemos hallado, se ha hecho un ajuste de intensidad con el método de Albor.
obteniendo en un periodo de 60 años, teniendo los parámetros necesarios, como podemos alcanzar a ver en la curva, con una aproximación de 5, 10, 20, 50 y no, en un rango de 5, 10, 20, 50 y 60 años. Y también hallando los gigantes máximos que se sitúan en el mes de enero y febrero, hemos hallado, estos son en la cantidad de meses en las que hay mayor ajustes. En enero, bueno, en el caso de enero, que son 14 metros, y en el caso de febrero, que es 20,41. Esto significa que en febrero, debido a un tirante máximo mayor, hay un tirante máximo mayor y hay un aumento en el volumen de agua. Estas mediciones ayudan a planificar la infraestructura como desagües o represas. Luego hemos hallado los 3 puntos de las áreas, que son la delimitación de áreas de praderas, forestales y cultivo, hallando un total de área total de 219 hectáreas. Y lo que posterior se obtuvieron los caudales frutos de cada mes, ¿no? Para el final, la conclusión final del Excel. Y bueno, eso sería todo de parte del grupo 3.